Noticias 24. Tras 9 días prófugo, Martín de los Santos Seleman, el agresor del conserje de Vitacura, fue detenido en Brasil. Ahora, varias preguntas que están. ¿Cuándo podría ser extraditado a Chile? ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta materia? ¿Cuáles son también las críticas o autocríticas, digamos, al proceso? Para hablar de este tema, estamos en contacto con el exfiscal Carlos Gajardo. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a usted, Nicolás, por la invitación. Carlos, vamos a lo primero que yo mencionaba, en tu experiencia. ¿Esto puede ser tema de horas, días, semanas en que vuelva esta persona a Chile para enfrentar a la justicia? Es difícil determinarlo porque hay varias posibilidades en materia de extradición, ¿no? Por una parte, yo diría, siempre está la posibilidad de una solución administrativa, que se ordene la expulsión por parte del Estado brasileño, del gobierno brasileño. Eso sobre todo ocurre cuando existe alguna infracción, por ejemplo, a las normas de ingreso al país o al exceso de tiempo que se está, por ejemplo, con una visa de turista. Si no, se debe dar curso, por supuesto, al proceso de extradición, y el proceso de extradición tiene dos etapas. Una que se desarrolla en Chile, que va a tener su primera versión en el día de mañana, en la audiencia que se va a realizar en el cuarto juzgado de garantía, donde la Fiscalía pide la extradición. Luego, si es aprobada, esa decisión es revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago, probablemente lo que podría ocurrir la próxima semana. Si efectivamente la Corte también ratifica la extradición, los antecedentes se envían vía Ministerio de Relaciones Exteriores a Brasil, donde a su vez la justicia brasileña tiene que pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos de la extradición, que sea efectivamente constitutivo de delito, que de hecho sea delito tanto en Chile como en Brasil, que al menos tenga una pena relevante el delito que se está imputando. Todo eso efectivamente parece estar acreditado, pero además que existan antecedentes de participación del imputado en los hechos. Es lo que tendrá que probar tanto la Fiscalía chilena acá ante los jueces, como también la Fiscalía brasileña en su momento, que hay un humo, ¿no es cierto?, de buen derecho en esta investigación. Y eso puede tardar efectivamente semanas o meses, dependiendo de la prontitud que se le da a la causa en los respectivos países. Además, en ocasiones los procedimientos pueden abreviarse si es que, por ejemplo, el imputado decidiera acceder voluntariamente al proceso de extradición, lo que por supuesto lo haría más rápido. Claro. Ahora, otro punto, ¿él podría, de los Santos, recurrir a algún tipo de recurso en Brasil? Estoy pensando, ¿a algún organismo internacional, como ha develado o ha por lo menos dado señales en su intervención a través de redes sociales, por ejemplo? ¿Eso es factible? ¿Tú lo ves como algo que está ahí? Bueno, él hizo alusión incluso de recurrir a la ONU, ¿no? Sí. Y en algún comunicado como que acompañó un membrete de dicho organismo De hecho, internacional. Naciones Unidas dijo que no ha lugar, digamos, con eso. Exactamente, que no tenía veras en ese entierro. No, yo no lo veo factible porque el proceso de extradición en general es un proceso bastante reglado, ¿no? Donde se respetan, por supuesto, las garantías de las personas, y estas garantías son, por una parte, que exista un mecanismo que permite la extradición. En el caso de Chile y Brasil hay tratados recíprocos que favorecen que cuando un país requiere la extradición el otro efectivamente la conceda, y parte de esa colaboración internacional la hemos visto, diría yo, en la rápida detención que se produjo de Martín de los Santos en Brasil, a pesar de los movimientos que tuvo al interior del país. Pero también se protege, ¿no es cierto?, que la solicitud de extradición esté fundada, que existan antecedentes. Eso es lo que tiene que revisar en su momento la justicia brasileña con sus procedimientos internos, por lo que efectivamente él tiene el derecho a que la justicia se pronuncie tanto en Chile como en Brasil, donde habrán abogados que defenderán sus intereses respectivamente respecto a la procedencia de esta solicitud. Otro punto, y tú lo respondías también, pero para profundizar, ¿influye el delito por el cual es buscado, por el cual es juzgado aquí en Chile? Porque me imagino que hay diferencias, por ejemplo, y no restando la gravedad a uno u otro, pero en lo que sucedió con esta agresión al conserje en Vitacura con respecto a otra persona que escapara y que tuviera y fuera buscado por delitos económicos. ¿Eso también tiene un punto a considerar en este proceso? Claro, además de que los delitos tienen que ser perseguibles en ambas jurisdicciones, ¿no es cierto? Tanto en Chile tiene que ser delito
como en Brasil aquella conducta que se está persiguiendo, lo que en este caso ocurre. Además, se exigen ciertas penalidades mínimas. En general, eso es que al menos los delitos tengan 1 año de privación de libertad. Por lo tanto, no es posible que por faltas menores, por hechos que tengan penalidades muy bajas, se pueda solicitar la extradición. Se exige que al menos tenga cierta penalidad, lo que en este caso también concurre. Y por lo tanto, con estos antecedentes, efectivamente, la extradición debiera prosperar. Hay que pensar, Nicolás, que hay otras extradiciones mediáticas, ¿no?, que no han tenido éxito. Yo le nombro 2 para hacer la comparación. En el caso de Alberto Chang, se hizo una imputación y una solicitud de extradición a Malta. En ese caso, Malta la rechazó, entendiendo que no estaba suficientemente justificada, sobre todo la solicitud por lavado de activos, que fue la que fundó, en base a la Convención de Palermo, esa solicitud de extradición. Y también está pendiente la solicitud de extradición respecto de Sergio Jadue en Estados Unidos, porque hay, a su vez, en dicho país un proceso penal en contra de la persona. Versus hay otras extradiciones que sí se han autorizado, por ejemplo, en un delito económico, la de Rafael Garay en su momento con Rumania, o diversas solicitudes de extradiciones que se han hecho, sobre todo a Colombia, en procesos que tienen que ver con el Tren de Aragua. Es decir, efectivamente el sistema funciona, pero hay que cumplir ciertos requisitos para que estas extradiciones procedan. Ahora, Carlos, en tu experiencia en la Fiscalía, quiero llevarte al proceso, antes de que supiéramos que Martín de los Santos estaba en Brasil, y desde la ciudadanía, por supuesto, que sigue este caso tan potente. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí en términos de cómo no se impidió que pudiera, y lo digo así, escapar de Chile? Hay hoy día una autocrítica, digamos, por parte de la Fiscalía en términos de que se debería haber solicitado inicialmente el arraigo, que es no poder salir de Chile, digamos, que genera una serie de barreras. ¿Cómo ves tú esto y por qué uno tendría que entender que no se solicitó inicialmente? ¿No había riesgo de fuga? ¿Eso fue lo que se determinó en su minuto? No, yo creo que lo que sucedió inicialmente es un error. Esto a veces sucede, ¿no es cierto? Y hoy día la Fiscalía Oriente muy hidalgamente lo ha reconocido, ¿no? Ha reconocido que esto fue un error y ha instruido que en casos semejantes se pida ante los tribunales el correspondiente arraigo en este tipo de casos. Porque esto es importante decirlo, Nicolás. El tribunal no puede, de oficio, es decir, sin solicitud de la parte, decretar una medida cautelar. Si la Fiscalía no pide el arraigo, la firma, la prisión preventiva, en su caso, el tribunal no puede, aunque crea que es el imputado merecedor de dicha medida cautelar, decretarlo, ¿no? Entonces, en este caso es bastante claro que el error es de la Fiscalía, no del tribunal, y la Fiscalía así lo ha reconocido. A mí me parece que lo que hubo acá fue inicialmente, sobre todo en el control de detención, un examen incompleto de los antecedentes que no advirtió la gravedad que estos podían tener. Hay que pensar que la gravedad de las lesiones probablemente se fue dando con el tiempo, ¿no? No hubo conciencia inmediata de que la agresión al conserje, a la víctima, había sido de esta magnitud, y eso generó este error que, como digo, me parece que hay tanta claridad que incluso hoy día la Fiscalía lo ha reconocido públicamente. Ya, pero tú lo ves como un error, digamos, no más que eso, y en términos de que efectivamente hay también una autocrítica y algo que se tendrá que considerar, ojalá que no pase, pero en casos que tengan similitudes en ese sentido. Claro, no le bajo el perfil, ¿no? Porque digo, es un error. O sea, lo más grave que uno podría decir es, se equivocó acá la institución. Lo importante es reconocerlo, intentar repararlo. Después de eso, la Fiscalía ha hecho las solicitudes correspondientes, ¿no es cierto?, para pedir la extradición, con todo el costo que eso tiene, ¿no es cierto?, porque son más solicitudes, movimiento de policía, solicitudes al extranjero, en fin, es evidente que esto, si se hubiera hecho correctamente al comienzo, no estaríamos en este momento en este estadio. Pero también es importante para que prevenir que situaciones de este tipo vuelvan a suceder en el futuro. La Fiscalía en estos últimos tiempos ha tenido, yo diría, éxitos bastante notables en distintas causas, ¿no? La desarticulación, por ejemplo, de la red financiera, el Tren de Aragua, 52 detenidos la semana pasada. Se ha pedido en este periodo desafuero para 5 diputados, ¿no es cierto?, dando cuenta que la Fiscalía no se está aminalando frente al poder político, por ejemplo, pero por supuesto en la tramitación de más de 1 millón de causas al año que tiene la Fiscalía se pueden cometer errores. Lo importante es revisar qué fue lo que sucedió y evitar que eso vuelva a suceder en el futuro. Pero que esto fue un error, me parece que eso es evidente. Sí, claro.
Carlos Gajardo, por último, y agradeciendo el tiempo y entrar de lleno también a la explicación de lo que es este caso, y vamos a estar muy atentos también. ¿Qué esperas tú de lo que vaya a suceder? Me imagino lo primero que llegue a Chile, pero hago una subpregunta, digamos, que haya estado en Brasil cuando debería estar en Chile, digamos, que se haya escapado. ¿Ese actúa como un agravante para el proceso judicial que viene hacia adelante contra De los Santos? Es muy interesante porque la fuga, escaparse, no es propiamente un delito, ¿no? En general siempre se ha hablado finalmente de algo así como el derecho a la fuga, que no es algo que tú le puedas reprochar a la persona, pero sí significa que en el futuro las medidas cautelares que te van a aplicar sin duda van a ser más intensas, porque justamente las medidas cautelares se establecen para prevenir que una persona se fugue, ¿no? Siempre la discusión reposa en cuanto al riesgo de fuga que tiene una persona determinada respecto a una imputación. Y en este caso el perjuicio que va a sufrir Martín de los Santos es que probablemente si la extradición se concede y llega a Chile, obviamente lo que se va a mantener, porque ya fue decretada, es la prisión preventiva y va a ser muy difícil que esa medida cautelar cambie hasta el juicio, hasta la condena absolutoria o condenatoria que tenga. Pero va a ser muy difícil que esa medida cautelar cambie. Y lo mismo, creo yo, le va a significar como efecto en Brasil. En Brasil también se inicia este proceso de extradición, hoy día tuvo su primera audiencia y la justicia brasileña debe decidir qué medida cautelar se le aplica a Martín de los Santos en este periodo. Y evidentemente me parece que por los hechos que se han conocido, que incluso dentro de Brasil estuvo recorriendo distintas ciudades, ¿no es cierto?, en Sao Paulo, hasta finalmente ser detenido en Cuiabá, probablemente esos hechos también van a significar que en Brasil la medida cautelar que se va a establecer mientras se discute su proceso de extradición, mientras Chile acompaña los antecedentes para que así se decrete, también debiera ser la de prisión preventiva. Carlos Gajardo, como siempre, muchas gracias por esta entrevista, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, gracias.